Muy buenas noches. Antes que nada, con las debidas disculpas del caso. Y les cuento que sin exagerar es la cuarta grabación que estoy haciendo. Afectó mucho evidentemente la conectividad y se interpuso en las cuatro grabaciones. La tercera, esta es la cuarta y espero que sea la definitiva. Es por eso que no pude pasarlos todavía las dos grabaciones. Una ya está en proceso y esta ahora voy a empezar a grabar otra vez para que puedan tener la clase completa. Entonces, con esta segunda parte vamos a continuar con lo que es seguridad social obligatorio. Y en nuestro país, conforme a lo que nos dice nuestra Constitución Nacional, el seguro social obligatorio estará a cargo del Instituto de Previsión Social que fue creado por decreto ley del año 50. Imagínense ustedes lo anticuado que ya es, cuántos años de vigencia y muchos artículos ya está totalmente fuera del contexto actual. O sea que de verdad hace falta una actualización de este decreto ley, pero que sigue vigente hasta el momento. Bueno, el IPS es una entidad descentralizada de la administración pública del Estado, es autónoma y autárquica, con autoridades designadas por el Poder Ejecutivo. Sus recursos son provenientes del sector estatal, privado, administrado por el sistema financiero del reparto solidario, que son los aportes. Ofrece fundamentalmente dos servicios: de salud y retiro, y obligatorio para todo trabajador dependiente, como así también la jubilación. ¿Cuáles son las dos finalidades? Principalmente, por un lado salud y por el otro lado la jubilación. ¿Quiénes son los asegurados titulares? Bien explícito dentro de esta ley: los trabajadores asalariados dependientes del sector privado y sus familiares, trabajadores de entes descentralizados y empresas de economía mixta, los obreros de las municipalidades, funcionarios, empleados y obreros y familiares de la Administración Nacional de Electricidad, docentes del magisterio público y trabajadores domésticos de la salud que tienen la cobertura de salud y jubilación. Esto recién desde el año 2019 con la sanción de la ley del trabajador doméstico. Por otro lado, tenemos otros asegurados que tienen solamente seguro de salud y que son los siguientes: los docentes públicos dependientes del Ministerio de Educación, los docentes públicos jubilados del Ministerio de Educación, los pensionados y jubilados del IPS. En este grupo estamos, por ejemplo, todos los que ya estamos jubilados, seguimos haciendo un aporte del 6% para tener la cobertura de salud en caso de necesidad, pero ya solamente salud, porque lógicamente ya tenemos la cobertura de la jubilación. También funcionarios del Ministerio Público, también contributivo ascendiente de la tercera edad, o sea que aquellas personas que quieran asegurar a sus padres pueden hacerlo. Y especialmente a todos aquellos padres que fueron sacados del Seguro Social porque ganaban más de 2 salarios mínimos. Actualmente fueron incorporados nuevamente y se puede asegurarlos pagando un adicional del 10,5% por cada ascendiente, o sea, por papá aparte y mamá aparte. Trabajadores independientes, amas de casas que tengan la necesidad de contar con una jubilación, pueden aportar el 13% sobre por lo menos un salario mínimo. Lógicamente que esta jubilación, que es una jubilación voluntaria, cuanto más aporte sería más su jubilación, pero lo mínimo sería sobre el salario mínimo. Continuidad del beneficio de jubilación, que sería para todas aquellas personas que por algún motivo se retiraron del trabajo sin haber cumplido los 60 años o sin haber obtenido por lo menos 25 años de servicio. Entonces se le da la posibilidad de aportar 12,5% sobre el salario mínimo. También los músicos, autores y compositores tienen por un decreto especial, están beneficiados por la cobertura de salud. Lo mismo ocurre con los veteranos de la Guerra del Chaco y sus familiares, que por decretos especiales tienen la cobertura del IPS.
¿Cuál es el monto imponible para el IPS? El monto imponible para el IPS es, ¿recuerdan ustedes el cuadro que yo les presenté sobre los componentes de la remuneración? Que está el salario básico, más los incentivos, más los beneficios sociales o prestaciones sociales. Al IPS se le tiene que abonar sobre todo lo que gana el trabajador, con excepción del aguinaldo y la bonificación familiar. El aguinaldo, que es la 12ª parte, que se cobra en el mes de diciembre, y la bonificación familiar, que es el 5% por cada hijo menor a 17 años y para niños especiales hasta que éste fallezca. Es 5% sobre el salario mínimo por cada hijo. Entonces son estos los dos únicos rubros sobre lo cual no se aporta el IPS. ¿Y cuánto es el aporte? 9% el aporte obrero y patronal 16,5%. Ahora bien, ¿cómo son los subsidios pagados como reposo? El subsidio por maternidad actualmente, desde la implementación del decreto 7550 del 2017, están cobrando el 100% del salario. A partir de octubre del 2018 fue aumentando en forma paulatina, porque anteriormente ellos cobraban el 50% del salario como cualquier otro subsidio de enfermedad. Entonces ahora el subsidio por maternidad es el 100%. Subsidios por enfermedad es 50% del salario y por accidentes de trabajo 70% del salario, siempre y cuando la patronal cumpla con todos los requisitos que se refiere a accidentes de trabajo, tales como la comunicación en tiempo, los testigos, que haya ocurrido dentro del horario de jornal del empleado, el accidente, o 2 horas antes o 2 horas después. Entonces, en estos casos, el empleado cobra el 70% de su salario. No es sobre el salario mínimo, sobre el salario que cobra ese empleado. La jubilación. ¿Cómo se cobra la jubilación? En primer lugar, para calcular se toma los 36 últimos meses de aporte, y para que uno tenga acceso a la jubilación se requiere tener o 25 años de aporte con 60 años de edad, son 100% del salario, del promedio del salario de los 36 meses. O tener 30 años de aporte con 55 años de edad, también ya podemos jubilarnos, pero con el 80%. Pero esta escala puede ir subiendo. Fíjense en esta otra escala que le estoy facilitando. Lo fundamental es tener 60 años. Si yo tengo 60 años con 25 años de aporte, ya puedo cobrar el 100%. Pero si yo tengo 25 años de edad, aunque tenga 30 años de aporte, es el 80%. Y ahí tienen la escala ascendente por edad y va aumentando también la escala de beneficio hasta llegar al 100% cuando se alcance a los 30 años de aporte. Tenemos también la escala proporcional con 65 años cumplidos, porque hay personas que ya tienen 65 años de edad, pero que no pudieron alcanzar con los 25 años de aporte. Entonces tienen otra escala, que con 65 años de edad, teniendo 15 años de aporte, cobran 60%, y eso también va aumentando en la medida que va aumentando los años de aporte hasta alcanzar un máximo de 80%. ¿A dónde van los aportes del Seguro Social? Esto se distribuye de la siguiente manera. 12,5% se destina al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, que incluye las prestaciones económicas de largo plazo, que son las jubilaciones y pensiones, las pensiones de viudez y de orfandad en caso de fallecimiento del o la trabajadora o el titular, y el 9% se destina al Fondo de Salud. ¿Y qué incluye este Fondo de Salud? Las prestaciones económicas a corto plazo, que son los subsidios por reposos, y la atención médica, medicamentos, internaciones, insumos, etc. Y un 1,5% se destina a fondos administrativos, y este es lo que en este momento está con problemas en IPS, de que, como sabrán ustedes, desde el mes de marzo, abril, en que muchas empresas despidieron a muchísimos trabajadores, lógicamente que la disminución de cantidad de aportantes afecta directamente al ingreso a estos 1,5%
para los fondos administrativos con los cuales se pagan los salarios de todos los trabajadores del IPS y los gastos corrientes. Entonces, con toda la cantidad de despidos masivos que tuvimos, más una cantidad inmensa, que no tengo en este momento la cantidad de empresas que solicitaron suspensión de contratos de trabajo de sus trabajadores, que lógicamente al realizar esta suspensión, estos trabajadores no cobran ningún salario y por lo tanto, consecuentemente, tampoco se aporta al IPS. Entonces, esta disminución rotunda de ingresos afectó poderosamente a los fondos administrativos del Instituto de Previsión Social, que es lo que hoy se tenía que presentar un proyecto que finalmente no se presentó, donde estaban queriendo utilizar los fondos de jubilaciones, que es lo que nosotros, los jubilados y los aportantes, debemos de mantenernos firmes, porque ese es dinero de todos los aportantes, ya sea los aportantes actuales como los jubilados. Pero finalmente creo que quedó sin efecto ese proyecto. Bueno, yo esta tabla solamente para que ustedes vean un poquito que también un empleado a tiempo parcial puede tener un seguro social, pero con una condición un poco diferente. Fíjense acá en esta primera columna que están todos los trabajadores. ¿Quiénes pueden firmar contrato a tiempo parcial? Todos aquellos trabajadores que trabajan entre 16 a 32 horas a la semana. Ahora bien, se aporta sobre el salario y el salario lógicamente es proporcional al tiempo de trabajo. Entonces, veamos en este último ejemplo, la última fila que dice 32 horas de trabajo en la semana, corresponde a 1.349.439 de salarios. Sobre eso, igual que todos los otros, el del cotizante general, 9% paga el empleado y 16,5% paga el patrón o la patronal o el empleador. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Como una parte de lo que se aporta al IPS va a los gastos de salud, y este aportante, al aportar solamente sobre 1.349.000 y no sobre 2.192.000 guaraníes, que es el salario mínimo, surge una diferencia de una porción que no tiene, por lo cual no tiene la cobertura total como todos los otros asegurados para tener esa cobertura de salud. Entonces la patronal paga un complemento del faltante para que pueda tener esa prestación. Y eso va disminuyendo. El que trabaja 16 horas a la semana nada más, fíjense en la primera línea, el patrón paga 136.629 guaraníes de complemento, y en la medida que va trabajando más horas, el complemento adicional que paga la patronal es mucho menor. Entonces, simplemente para que ustedes tengan conocimiento de lo que es el aporte al IPS para estas personas que tienen empleo a tiempo parcial, que yo les cuento también de paso que es todavía digamos, un decreto que hay muchos ajustes que hacer todavía, muchas lagunas. Los profesionales, abogados, laboralistas incluso se encuentran todavía con muchas disyuntivas de resolver algunas cuestiones de este tipo de trabajadores. Entonces yo creo que hay todavía muchas cosas que ajustar, ¿verdad? Pero por lo menos ya tienen esa posibilidad, y tienen la posibilidad también de tener un seguro de salud y también jubilatorio. Pero hay que tener en cuenta que su jubilación no es que si él trabaja mediodía por 25 años, para hacer rápido el ejemplo, él a los 25 años se va a jubilar, no, porque él se va a jubilar en proporción a los aportes que fue teniendo. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que esta persona que trabaja por un tiempo, 32 horas nada más, no las 48 horas semanales, para alcanzar sus 25 años de aporte, tiene que aportar muchos años más aún para completar esas 48 horas semanales por ese lapso de tiempo. Acá me parecía tan ilustrativa esta imagen. Nosotros hace poquito tuvimos una capacitación a la Asociación Paraguaya de Recursos Humanos por parte del Ministerio del Trabajo y del IPS, y quise compartir con ustedes 5 cosas que tenés que saber de la ley del empleo parcial, del tiempo parcial. La ley del empleo a tiempo parcial se aplica al trabajo entre 16 a 32 horas, que ya lo dijimos.
El trabajador podrá pactar contratos con 2 o más empleadores. La remuneración se calcula sobre la base del salario mínimo, pero dividido entre 26 días, porque lógicamente no son mensualeros. Y luego se divide entre 8, que son las 8 horas diarias. Esto da un salario por hora y esto es lo que hace un pequeño cálculo ahí en el ejercicio. Tercer punto, dice, el trabajador a tiempo parcial tendrá seguro social obligatorio de IPS por cada vínculo laboral, porque eso se va sumándose. Los porcentajes de aporte son del 9%, que ya les comenté, y 16,5% de la patronal. Otro punto importante también, que las trabajadoras tienen derecho a los beneficios de maternidad y lactancia, aunque trabajen a tiempo parcial, con horas de licencia proporcionales al tiempo trabajado. ¿Qué quiere decir eso? Si yo trabajando 48 horas semanales me corresponde 126 días de reposo, con 32 horas de trabajo semanales me corresponde X días de reposo. O sea, se hace un cálculo proporcional. Si tienen los mismos, se tienen los mismos derechos a vacaciones y licencias previstos en el Código del Trabajo, o sea que se refiere a las licencias por fallecimiento de madre, de padre, de hijos, la misma que son 3 días de licencias que tienen. También para controles médicos, y también las vacaciones es lo mismo que para una persona que trabaja las 8 horas. Y finalmente el número 5 dice: la ley de empleo a tiempo parcial no rige para docentes públicos y privados, personal de blanco y trabajadores del transporte público. Y bueno, con esto terminamos entonces, y tienen como tarea la lectura complementaria, estos dos materiales que ya lo expliqué al comienzo, que es muy importante. En primer lugar, este manual del asegurado es realmente un material que a ustedes siempre les va a servir, porque es una ayuda a memoria en todo y de todo lo que el IPS ofrece. O sea, todas las dudas que ustedes tengan lo van a encontrar en este manual. Y lo mismo como una información complementaria, que es lo que dice este nuevo decreto 7550 del año 2017 sobre la promoción y protección a la maternidad y a la lactancia. Entonces, eso es como un material complementario muy importante también. Si uno está trabajando en el ámbito de recursos humanos, les puede ayudar bastante. Entonces, la tarea número 1 es sobre estas dos lecturas, que van a escribir algo en el foro, algunas dudas o les gustó o no les gustó, lo que ustedes quieran. Y la tarea 2 es la evaluación del aprendizaje que teníamos previsto para el día de hoy, que lastimosamente, como ya lo saben, no pudimos hacerlo, pero sí vamos a hacerlo a primera hora del próximo martes para poder hacer una retroalimentación de lo que ustedes pudieron leer en esta semana. Bueno, con esto es todo entonces. Muchísimas gracias y mis disculpas nuevamente, que yo a esta hora haciendo, un poquito 23 y 25 de la noche, estoy terminando la grabación. Muchísimas gracias.